Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, pero la mayoría me conoce como simplemente Ernie. Como Britney Spears es simplemente Britney P. Cher es simplemente Cher, y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es simplemente un pendejo para Laura Chinchilla, nuestra expresidenta. Y esto no soy yo poniendo palabras en su boca, revisen su Twitter. El que sí ha estado poniendo cosas en la boca de otros ha sido Ortega. Y cuando digo cosas me refiero a mordazas y no de las sexys estilo 50 sombras de Grey, sino de las antidemocráticas estilo regímenes dictatoriales. Dado que en las últimas semanas, en apenas 10 días, Ortega auspició el arresto de 12 figuras de oposición, incluyendo 4 aspirantes a la presidencia de Nicaragua para las próximas elecciones. El gobierno de Ortega recientemente se pronunció en defensa de los arrestos, advirtiendo que asumirá, y cito, como un ataque frontal a su soberanía cualquier intento de, cito, socavar una investigación contra estos líderes opositores. Además, atribuyó la controversia a, cito, narrativas propugnadas por medios de derecha y figuras de oposición financiados por Estados Unidos. Ortega lleva en el poder desde 2007. Para ponerlo en perspectiva, Lady Gaga ni siquiera existía en 2007. Y Ortega no ha logrado mantenerse en poder a través de procesos electorales inmaculados. Todo lo contrario. Esas elecciones han tenido más manchas que el elenco de los dálmatas de la nueva película de Cruella en Disney+. Deberían ser nuestros patrocinadores. Pero bueno, por ejemplo, en las últimas elecciones su gobierno fue sujeto de críticas debido al bloqueo de observadores internacionales para supervisar las elecciones. Aunque no es la primera vez que el gobierno de Ortega recurre a medidas como estas, la situación ha provocado reacciones más fuertes que antes. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, la OEA, celebraría una reunión este martes para abordar lo que está pasando a solicitud de Costa Rica, Brasil, Canadá, México y otros países. A nivel de la prensa, les podemos contar que esta vez muchas de las fuentes y medios que en ocasiones anteriores nos colaboraron para cubrir lo que estaba pasando allá, ahora están con una política de no dar declaraciones por la seguridad del medio, e incluso uno de sus directores salió del país y no está dando entrevistas. De hecho, una de las fuentes que tenemos hoy es una figura de oposición que figura en algunas listas de captura que circulan extraoficialmente en Nicaragua. Y con toda franqueza nos dijo, palabras más, palabras menos, mándenme las preguntas mejor para responderlas ya, porque de aquí al día del programa puede ser que me arresten y tengo cosas que decir. Vamos a ir a una pausa y volvemos para entrarle a lo que está pasando en Nicaragua con periodistas, ciudadanos de oposición y políticos en contra del régimen de Ortega. Intentamos contar con el punto de vista de personas que se definen como sandinistas u orteguistas, pero el cierre no fue posible. Entre las razones que algunas nos dieron para no participar fue que su puesto no se los permitía en este momento, ni siquiera anónimamente. Esto es La Doble Tracción, ya venimos y nos vamos para Nicaragua. Estamos de vuelta listos para entrarle con la doble tracción a Nicaragua, donde en las últimas 2 semanas el gobierno de Ortega ha auspiciado la detención de 12 líderes de oposición, incluyendo aspirantes a disputarse la presidencia con Ortega en las próximas elecciones. Medidas que enturbian el proceso electoral en Nicaragua son tan nuevas como José María Figueres en papeleta. Y por eso, antes de entrarle a las experiencias de los vecinos nicaragüenses con lo que ha estado sucediendo, vamos a repasar un extracto de una entrevista que hicimos durante las últimas elecciones en Nicaragua en 2016 con Andrei Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, quien sirvió como observador internacional. Después van a ver por qué podría no ser tan observador, para las elecciones en 2011 de parte de la Organización de Estados Americanos. De 2011 a 2016 mucho cambió, empezando porque después no se permitieron observadores internacionales. Escuchemos.
tracción. Como decíamos al inicio, las votaciones de este domingo, 6 de noviembre, se realizaron sin observación propiamente electoral, ya sea nacional o internacional, acreditada. El 4 de junio, cuando Daniel Ortega fue electo candidato presidencial por séptima vez, él dijo, y cito, observadores sin vergüenzas, aquí se acabó la observación, que vayan a observar a otros países. Sin embargo, después, como indicamos al inicio del programa, se envió una misión desde la OEA como de acompañamiento del proceso, invitados nada más. La Corte Suprema perdón, el sistema electoral de Nicaragua ha sido denunciado de cometer 4 fraudes electorales desde 2008 a favor del partido oficialista. La misión de observación electoral de la Unión Europea dejó registro en su informe final sobre los comicios del 2011 y habló de que hubo un retroceso, y cito, en la calidad democrática, y cito, por la escasa transparencia y neutralidad. André Cambronero, usted vivió también ese proceso, lo pudo observar. Nosotros hemos leído en algunos artículos pues de varias recomendaciones que se hicieron desde la OEA al sistema electoral nicaragüense, pero que no fueron acogidas o hasta el momento no fueron acatadas. Cuéntenos un poco qué fue lo que ustedes lograron observar durante las pasadas elecciones. Bueno, lo primero que hay que tener en consideración es que las misiones de la Organización de Estados Americanos se constituyen a partir de una invitación que hacen los respectivos gobiernos de las Américas para que veedores internacionales pues den testimonio de la calidad democrática y del proceso electoral en sí mismo. Esto depende enteramente de la soberanía del Estado, la cual se respeta siempre, y además la práctica de observación y la metodología de observación ha de depender del Estado en el cual se encuentre la democracia por ser observada. Ya vos lo mencionabas al inicio, en Nicaragua, por ejemplo, esa tercera ola democratizadora aún no ha terminado de asentarse, ¿verdad? En nuestro país, como la democracia más longeva de toda la América Latina, ya el proceso, por ejemplo, de observación va hacia la equidad en la contienda. En Nicaragua propendemos a observar más bien lo que conocemos como democracia procesal, y esto es que las juntas receptoras abran a tiempo, que se garantice la secretividad del voto, que las listas de electores o lo que conocemos como el padrón electoral se encuentre depurado, y sobre esos puntos fue que la misión de observación en ese momento, la MAE, porque era una misión de acompañamiento electoral, hizo algunos apuntes. El primero de ellos, cambiar el régimen de constitución de las juntas receptoras de votos para que no fueran postuladas por miembros partidarios, sino a un orden aleatorio, que fueran ciudadanos electos dentro del padrón electoral que le dijeran, mire, usted hoy tiene que, o vamos, con un proceso de capacitación previo, tiene que atender la elección para lograr una mayor transparencia. También se hizo una excitativa para mantener depuradas las listas de electores. Recordemos, para hacer el paralelismo, que en Costa Rica el registro civil es incluso anterior al Tribunal Supremo de Elecciones, data desde 1888, lo que ha permitido que tengamos listas de electores absolutamente depuradas. Esto no pasa así en Centroamérica. Por ejemplo, en Guatemala hay un nivel de subregistro muy alto, producto de las dictaduras y de los gobiernos que habían estado de facto, y esto hacía que había subregistros. Pues esto también se apuntó, y también apuntalar pues el tema de el conocimiento de los diversos actores del proceso sobre pautas, insisto, procesales, pero además de la cultura de observación, porque la observación lo que garantiza o da testimonio ante la comunidad internacional es que el proceso discurrió dentro de los estándares esperados. Y aquí insistir que no existe el proceso o el día perfecto. Siempre se han de dar algún tipo de errores. El tema es cuando estos errores superan el límite de lo tolerable para, digamos, tener indicios de que se ha falseado de alguna manera la voluntad popular. Entonces, todos los informes de observación en general, con ya casi 200 observados por OEA en las Américas, propenden hacia estos horizontes. Pero la OEA no llegó a conclusión de fraude, por ejemplo, o de que efectivamente ya este tipo de situaciones eran intolerables. Porque, por ejemplo, hay muchos casos y en redes sociales, incluso gente costarricense, pero que tenía familia en Nicaragua, decía, bueno, mi tío por séptima vez está votando y murió hace demasiado tiempo. O sea, aparece todavía como parte del padrón y ya está, ya falleció. No, en las conclusiones y recomendaciones emitidas por la Organización de Estados Americanos no se hace ningún tipo de observación en punto a ese tipo, digamos, de gravedad en los elementos que conforman
el proceso del día E, ¿verdad?, de la votación, pero sí que es cierto que hay un señalamiento importante en cuanto a la depuración del padrón y justamente en relación con las defunciones que deben registrarse de manera oportuna y pertinente dentro del padrón para evitar situaciones como la que vos señalás ahora. ¿De qué cosas deberíamos nosotros tener en cuenta como costarricenses, verdad? Que como digo, siento que vivimos como en una burbujita, sobre todo a nivel de cobertura mediática, incluso sobre un país vecino como Nicaragua, con situaciones muy contrastantes con las nuestras. ¿Qué cosas deberíamos brevemente, un minuto, tener en cuenta para hacer una lectura adecuada, digamos, de lo que está pasando en Nicaragua y relacionarlo con nuestro país? Bueno, básicamente que si bien es cierto no vivimos en la región más pobre, sí en la más conflictiva y violenta de todo el mundo, eso supone que cualquier circunstancia que pase en nuestros vecinos, independientemente de a cuál de los lados nos va a repercutir, somos una caja de resonancia de eso. Y el fenómeno del abstencionismo no es algo que le pertenezca solo a Nicaragua, sino a nosotros también. Sin embargo, una de las funciones primordiales del voto es producir gobierno, con lo cual una sola persona que salga a votar produce gobierno. De suerte tal que si nosotros queremos seguir aferrados a este sistema político que ha dado derechos humanos, para bien o para mal, algunas veces más complejo, nos ha costado miles y cientos de años hacerlo, pues el problema democrático se debe resolver de alguna forma a través de más democracia. Y esa democracia es indudablemente la participación ciudadana que hoy en día a través de las redes sociales y de otras plataformas que antes no conocía la democracia, pueden ser una vía de acceso a diversos grupos al poder para democratizar el poder. Pero si consideras que, digamos, el sistema electoral, que es como el andamiaje a través del cual se expresa esa democracia, si el pueblo considera que ese sistema electoral está viciado, ¿cómo se construye democracia desde ahí? Pues habría que hacer un rediseño institucional, y es que las salidas son únicamente dos: o la democracia se resuelve dentro del juego democrático, o hay una ruptura del orden democrático. Y el fantasma del autoritarismo en toda la América Latina, que sigue asustándonos debajo de la cama todavía hoy en nuestros diversos países de esa América Latina, que a decir de Galeano se sigue desangrando, pues es una elección. En mi caso particular es una apuesta, es un salto casi que dogmático, óntico. Yo no visualizo una salida de la democracia si no es a través de la democracia, salvo que nosotros queramos romper el orden con los, digamos, consecuencias y productos que de eso se da, ¿verdad? O sea, un golpe de Estado. Eso es una de las cosas que da testimonio justamente la historia, no solo ya de América Latina. Y que tampoco es ajeno a nuestra región en términos de tiempo, ¿verdad? Porque reciente, bueno, o sea, en nuestra historia muy reciente hubo uno en Centroamérica, entonces... En efecto, y eso produce la inestabilidad de las instituciones, y la inestabilidad de las instituciones nos vuelve a colocar en una situación vulnerable de hace muchos años, en la cual si no tenemos un aparato institucional robusto, y robusto no solo desde una sola fuerza que lo determine todo, sino un aparato robusto que por sí mismo y por su tecnificación se sostenga, pues estamos otra vez iniciando lo que tratamos de superar hace muchos años. Es un eterno venir, es la maldición de Sísifo empujando la piedra hacia arriba, y una vez que estamos cerca de la cúspide, otra vez volvemos al punto cero. Ok, muy poético usted, ya veo por qué es profesor de filosofía del derecho. Qué bárbaro. Doble tracción. Acabamos de escuchar un extracto de una entrevista que hicimos con André Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones y observador internacional de la OEA para las elecciones en Nicaragua en 2011. Eso ya nos da bastante contexto de cómo es que los procesos electorales en Nicaragua se han estado manejando. Pero también hay otro contexto importante, que es cómo ha estado la situación política y la relación / tensión entre ciudadanía y el gobierno nicaragüense. Una de las piezas más claves de contexto es que hace un par de años se generó una de las manifestaciones más grandes en la historia reciente de Nicaragua, a causa de una intervención que el gobierno de Ortega quería hacer en el Instituto Nacional de Seguridad Social, el equivalente a lo que nosotros en Costa Rica conocemos como la Caja. Básicamente se intentaban impulsar que los adultos mayores pagaran más cuotas
de lo que estaban ya pagando, y eso fue la gota que derramó el vaso de un cúmulo de situaciones que se venían acumulando y se generaron fuertes manifestaciones y hubo fuerte represión, lo cual generó una escalada en la migración de Nicaragua para Costa Rica. Entre las principales personas que participaron en contra de esa represión se encontraron artistas que tuvieron eventualmente que pasar semanas en casas de seguridad y cruzar para Costa Rica en busca de refugio. Incluso nosotros les entrevistamos y pues nos dijeron que en ese momento su familia estaba más a salvo con ellos fuera de Nicaragua que si ellos se quedaban con ellos en el país. Vamos a revivir justamente un fragmento de esa entrevista donde nos cuentan justamente lo que estaba pasando, porque ese contexto es esencial para entender cómo es que está llegando el gobierno de Ortega, cuál es el estado en el que está llegando el gobierno de Ortega políticamente a las siguientes elecciones y por qué podría ser que haya motivaciones para generar estas represiones hacia los candidatos y las candidatas o aspirantes presidenciales que serían su competencia en esas urnas. Escuchemos. Doble tracción. La doble tracción regresa justo a tiempo porque si hubieran regresado un minuto antes estábamos halagando a nuestro controlista. Pero se lo perdió, ya no lo escuchó. Estamos aquí con jóvenes nicaragüenses quienes pues huyeron de Nicaragua en medio del conflicto violento que se está viviendo, que hasta el momento se contabilizan oficialmente alrededor de 351 personas fallecidas, eso sin contar las personas heridas y detenidas y desaparecidas. Ellos nos comentaban al inicio pues de los motivos que los trajeron aquí. Al inicio del programa presentamos una breve como crónica de los hechos que a nivel país pues fueron llevando la situación hasta lo que tenemos en este momento, ¿verdad? Hablábamos de que Costa Rica está recibiendo más de 11,000 solicitudes de refugio. Y bueno, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, en toda esta crónica que pintamos al inicio del programa, ¿dónde estaban ustedes? Digamos, en esa historia. Tengo entendido, bueno, que algunos de ustedes pues participaron activamente de las manifestaciones, estuvieron atrincherados o atrincheradas también. Entonces, en esa crónica, digamos, que es como la historia que nos cuentan los medios de lo que pasó a nivel nacional, ¿verdad? ¿Dónde estaban ustedes en su historia personal en ese momento? Bueno, empezando desde el 19 de abril, Ajá. En Masaya hicimos una marcha que convocamos a todos los jóvenes para apoyar a nuestros ancianos que decidieron marchar en contra de la reforma del INS. Y bueno, y ahí se dio el primer ataque a eso de las 10:30 de la mañana del 19 de abril en Masaya, cerca de lo que era el restaurante de La Mestiza. Uh-huh. Nos comenzaron, después de que marchamos, ellos comenzaron a atacar fuertemente, luego se replegaron hacia Monimbó y comenzó un fuerte enfrentamiento que desde ahí no cesó por 2 días seguidos, 3 días seguidos más o menos. Después de ahí se comenzaron a levantar trincheras, vinieron los primeros apoyos, lo que es medicamentos de todos los muchachos que estaban heridos, víveres de diferentes departamentos y pues hasta la fecha, después comenzaron a caer los primeros muertos en la ciudad de Masaya de la resistencia indígena monimboseña. Uh-huh. Resumiéndolo pues. Ok. Bueno, yo también quisiera aportar de que en el primer día de lucha que cuenta mi compañera, prácticamente ese primer día fue duro, fue muy duro porque andábamos pocos jóvenes con bastantes ancianos y era la protección de los ancianos nosotros. Uh-huh. Entonces fue algo muy duro, fue algo muy feo que se vivió, puro gases lacrimógenos, puras balas de goma, algo que nunca se había vivido en Masaya. Solo lo miramos por televisión, que se vivía bastante en Managua para lo que eran las marchas del 6%, pero ese es otro rollo.
El segundo día de lucha fue algo también impactante porque Masaya se sintió respaldada. Es decir, vinieron todos los pueblos blancos, vino Catarina, Niquinomo, Mazatepe, Diriomo, Diriomito, bajaron a apoyar a Masaya. Eran más de 700 personas contra la policía que nos estaba oprimiendo. Fue algo muy impactante, algo muy bonito de parte de todo lo que es el pueblo, y ahí es donde nace, por así decirlo, esa chispa revolucionaria, esa, ¿cómo le podríamos decir? Esa insurrección de parte de todo el pueblo. Ya, entonces, al levantarse lo que fue Monimbó y Masaya y todos los pueblos, se levanta ese mismo día toda Nicaragua a trincherarse. Ahí comienza la lucha dura. Se logra, como vos decías, eliminar todo lo que fue la ley que implantó Daniel Ortega para la Seguro Social. Y viene y a raíz de eso ya no nos tiraban balas de goma, Ernesto. Ya nos tiraban balas, calibre de 9 milímetros, Glock de 38, AK-47, RPG-7, o sea, estamos hablando de calibres de guerra, ¿me entendés? No es algo que vas a decir que vas a poner un orden reprimiendo con algo que es, como por así decirlo, una bala de salva. O sea, caen los primeros muertos y por cada muerto del pueblo más enfurecido. Entonces decidimos algunas personas crear una comisión para poder meter lo que era, como decía mi compañera, medicamentos, alimentos, también municiones para morteros de nosotros, que son armas artesanales, que son las pólvoras, por así decirlo. O sea, nosotros nunca utilizamos armas de verdad, a como lo pinta el gobierno nicaragüense. Nosotros nunca estuvimos Nunca fuimos ningunos terroristas. Ningún terrorista, nada de lo que ellos pintan. Entonces nosotros, a raíz de eso, tuvimos un proceso, un grupo así de logística, por así decirlo, que nos encargábamos de meter lo que era medicamentos por rutas, incluso que nadie sabía. O sea, solo únicamente los que estábamos en el grupo sabíamos por dónde iban a entrar, con quién iban a entrar y a la hora que iban a entrar. ¿Ya? Entonces, a raíz de eso, pues, lamentablemente hay muchas personas infiltradas y empiezan a bombear a cada uno de nosotros. Bombear, que ya nosotros decimos pues que nos empiezan a vender a cada uno de los que andamos apoyando. Ya, entonces a raíz de eso comienzan las persecuciones, comienza todo lo que son las amenazas y un sinnúmero más de cosas. Okay. Ahora, me interesa preguntarles, ustedes acudieron inmediatamente a protestar el 19 de abril. Sí. ¿Por qué? O sea, porque efectivamente las manifestaciones, incluso después de que Ortega, digamos, echa para atrás, más bien comenzaron a escalar todavía más. Y conforme escalaron las manifestaciones, escaló todavía más la violencia y la represión de parte bueno, del gobierno, de quienes están a favor del gobierno, etcétera. Sin embargo, ustedes acudieron desde un inicio. ¿Por qué, verdad? O sea, uno podría preguntarse por qué, y por qué además acudieron y se mantuvieron, o sea, hasta que ya las cuestiones, o sea, se mantuvieron hasta donde pudieron. Porque uno también podría decir, bueno, es que era gente políticamente activa, acudieron a la protesta del INS, pero después cuando las cosas se pusieron feas, pudieron haber retrocedido. Sin embargo, no lo hicieron. O sea, para ustedes, ¿cuál fue esa motivación? Bien, creo que, y lo mantenemos, ¿no? Que una reforma, pues, es perdonable, pues, hasta cierto punto, si quieres, porque el pueblo estaba reclamando y no estábamos conformes, ya estábamos hartos, pues, porque el nicaragüense está harto de tener la bota en el cuello. Pero lo que no se puede perdonar es una muerte. Las muertes son el detonante total de todo esto. O sea, eso es imperdonable. Nos están mataron a nuestro hermano. No lo conocíamos, es verdad, pero es nuestra sangre y eso nos duele. Y eso es imperdonable. La muerte no se perdona, no se olvida. Y eso es lo que nos impulsa hasta hoy a intentar luchar. ¿Y a vos que te veías sintiendo? Pues igual, algo que yo siempre digo cuando me preguntan de que por qué la lucha, es de que, ok, como dice él, una reforma, ya había habido un ataque por algo del INS para los viejitos hace unos cuantos años. Vimos que
por puro gusto mandaron a golpear a los viejitos y a los jóvenes que los estaban acompañando por la noche por el edificio del Instituto Social de Seguridad Social. Pero el detonante en sí, y lo que digo yo, seguiríamos entumidos, como decía él, si no hubieran matado a un hermano. Ya cuando ves que un gobierno es capaz de mandar a matar a su propio pueblo, no hay vuelta atrás. Realmente ahí es el pueblo salva al pueblo y nada, eso, la muerte. Ahora, aquí al compañero que está a mi izquierda. En tu caso, en toda esta historia, por así decirlo, macro, más general, ¿dónde estabas vos en esa historia? Bueno, todo empezó el 18 de abril. Uh-huh. Se empezó diciendo de que, bueno, había una protesta en contra de la reforma y se dio la primera baja, que fue en la UCA, en la Universidad Centroamericana. Y al día siguiente, pues mis amigos y yo decidimos ir a apoyar también. Ir a apoyar dejando víveres y medicamentos. Bueno, entonces llegamos hasta cierto punto cuando ya habíamos entregado todos que de repente llegaron los policías disparando y estaban utilizando balas de verdad. No eran de salva ni de goma. Y para nosotros fue muy duro, digamos, ver a varios colegas de nosotros morirse enfrente de nosotros, en nuestros brazos, cuando los llevábamos a que los socorrieran. Pero y desde ahí, pues, no perdón ni olvido. Desde ahí seguimos protestando, marchas, plantones, apoyando musicalmente también. Y pues desde ahí que empezó todo, no nos rendimos. Y es más, aún hay amigos que tengo que, aunque está fea la cosa, siguen. Ok, o sea, básicamente ustedes dirían que en el momento en que el gobierno decidió dispararle a uno de ustedes, se disparó a sí mismo. Sí. Exactamente. Doble tracción. Acabamos de revivir un extracto de una entrevista que hicimos con distintos artistas que formaron parte de las manifestaciones en Nicaragua hace un par de años, detonadas por un cúmulo de situaciones, pero la gota que derramó el vaso fue unas medidas que se estaban imponiendo en el Instituto Nacional de Seguridad Social, el equivalente a la Caja, allá en Nicaragua, que perjudicarían a adultos mayores. Justamente esta persona, uno de estos artistas, se convirtió en solicitante de refugio y le entrevistamos recientemente para consultarle sobre su perspectiva sobre lo que estaba pasando allá en Nicaragua, lo que estaba pasando con su familia, cómo se diferencia esta situación de situaciones anteriores que se habían dado en torno a procesos electorales, y también qué espera una persona nicaragüense de la comunidad internacional, de Costa Rica, de Estados Unidos, en una situación como esta, donde el gobierno de Ortega ha sido insistente en demandar de la comunidad internacional, palabras más, palabras menos, que no se metan en lo que no le importa, que son asuntos internos. Escuchemos este pregrabado. Doble tracción. Hola Ernesto, muchas gracias por la invitación aquí al programa Doble Tracción. Muchísimas gracias, que es un agrado pues que me invites nuevamente, y pues sobre todo muy agradecido porque tienes a Nicaragua siempre en los temas, no te olvidas del sufrimiento del pueblo nicaragüense. Muchísimas gracias, brother. Pues yo entré a Costa Rica el 17 de julio del 2018, vine a pedir refugio por toda la persecución que está viviendo allá en Nicaragua, por esa persecución que pues ya tenía orden de captura, y pues también muchas amenazas de muerte, que eran los focos que se estaban dando en aquel momento. Focos me refiero a la manera como estaba atentando el régimen ya contra la población opositora. Y pues entre estas causas pues me abrieron un juicio
pues lógicamente no llegó a cabo porque no me pudieron agarrar, pero tenía por tortura, por golpe de estado, por violación, por secuestro, por toda barbaridad que te puedas ocurrir, me levantaron tanto falso y pues me abrieron ese proceso, esa orden de captura, pues por eso. Yo vine pidiendo aquí auxilio y pues el exilio, pues ahí estamos en el proceso de que me lo den, ¿verdad? Soy solicitante aún, pero aquí estamos. Yo soy licenciado en Relaciones Internacionales y Comercio Internacional. Esa es mi profesión. Yo trabajaba con organismos no gubernamentales desde el 2012. He trabajado con este tipo de organismos, siempre promoviendo pues valores, derechos humanos, cuidado del medio ambiente y cosas así. Incluso uno de los trabajos que hice por allá, que era, pues, por así decirlo, en mi tiempo libre, era ir a las comunidades rurales y enseñar los derechos constitucionales de la juventud, a promover en la juventud todos los derechos constitucionales y también promover la democracia entre la juventud en zonas rurales. Eso es lo que vengo haciendo desde un tiempo, pero lo hice con mayor incidencia pues en el 2018, con toda esta represión que se armó a raíz de los problemas de las reformas del INS, y pues se vino acentuando, se hizo más fuerte con los asesinatos que cometieron en contra de la población, jóvenes, estudiantes y algunos adultos, ¿no? También que fueron asesinados. Ahora, durante las últimas elecciones presidenciales allá hubo bloqueo a pares internacionales, observadores internacionales para supervisar el proceso. ¿Qué ha estado pasando recientemente de cara al siguiente proceso y qué fue lo que lo detonó? Durante las últimas elecciones en Nicaragua, que fueron en el 2016, no hubieron ya observadores internacionales. Incluso para ese año, en el 2016, Ortega en junio del 2016 dijo literalmente así: aquí se acabaron las observaciones, busquen qué país ir a observar. Fueron las palabras de Ortega en el 2016, en junio, y pues ya él venía preparando el degenere, hay que decirlo así, el robo total de las elecciones, como fueron las elecciones anteriores, porque incluso el Frente Sandinista se viene robando las elecciones desde las elecciones municipales del 2008, que fueron fraudes comprobados los fraudes por organismos internacionales. Entonces, de ahí pues ya viene eso, y en el 2016 se lo volvió a robar. Incluso era ilegítimo del 2011 su elección, por su reelección, mejor dicho. La Constitución Política de Nicaragua en el artículo 147 decía, y digo decía porque la modificaron en el 2014, decía que no se podía reelegir, o sea, no había reelección continua, y no se podía ser electo a una persona con dos periodos presidenciales ejecutados, y él ya había cumplido tanto en el 85 como en el 2006 sus 2 periodos. Entonces él vino violentando la Constitución y pues haciendo todo este degenere. Pero en el 2016 ya no habían elecciones, ya no habían elecciones honestas, y tampoco había observación internacional. Lo que ha estado pasando pues actualmente, en lo más reciente, es esta persecución contra los opositores más visibles, hay que decirlo así, porque hay muchos opositores que tienen más de 1000 días de estar en las cárceles, son secuestrados políticos, no son reos, ni siquiera son secuestrados políticos con más de 1000 días. Y hay campesinos que desde el 2014, por ser opositores, pues están presos. Ahí los tienen secuestrados en las cárceles. Lo que viene a detonar, por así decirlo, este secuestro
contra las caras visibles de la oposición y más que eso, contra los posibles candidatos presidenciales, es el temor. Eso es miedo. Miedo que tiene la dictadura de Ortega Murillo a ser desterrada y que ya está desterrada por ellos mismos. Pues nada más esto es cuestión de tiempo. Ya están con la soga en el pescuezo, como bien decimos los nicaragüenses, y eso es lo que tiene es miedo. Porque ellos no quieren entregar el poder, están atornillados a la silla de poder, pero esto ya no les da para más. O sea, esto ya es inaguantable para ningún pueblo, pues. Entonces ellos por eso arremetieron de esta manera contra las caras visibles para causar temor en la población, pero esto ya no es novedoso, pues. A muchos costarricenses les podría llamar la atención la normalidad con la que líderes de oposición hablan de que es posible que incluso les lleguen a buscar por ser de la oposición, o sea, les lleguen a arrestar. ¿Cómo es que en Nicaragua ya se está en un punto donde esas cosas pues, son, comillas, normales? Es que cuando sos opositor, cuando sos abiertamente un opositor al gobierno, lo que te espera es represión. Y una represión no de que te tiren un insulto, sino que lleguen los paramilitares incluso a violentarte, que lleguen a agredirte y que te quiten el derecho a la libertad, pues a la libertad también de circulación. Ahora actualmente, pues como pudimos ver en estos días anteriores, los candidatos presidenciales que fueron secuestrados por la policía de Daniel Ortega, porque no es Policía Nacional de Nicaragua, es la policía de Daniel Ortega, se rige bajo los principios de Ortega. Entonces lo que hicieron fue sacar a la gente, los secuestraron, probablemente a Félix Maradiaga y a los demás opositores que acaban de agarrar, los estén torturando. Por eso es que no los muestran. ¿Ves? Entonces, ahí no es que sea normal, no tendría que ser normal, pero ya es el pan diario de cada día lo que están viendo los nicaragüenses. Diario se llevan a una persona y les digo, o sea, estos son caras visibles y por eso la gente conoce de ellos. Pero ¿qué pasa en el interior del país? Los campesinos siguen asesinándolos, los siguen secuestrando y torturando. Entonces, es algo que pasa ya que lamentablemente, pues, no puedo decir normal, porque es anormal, pero es frecuente. Pero esto está pasando en Nicaragua, pues. En lo personal, o sea, yo en la casa están desde julio del 2018, pues hablemoslo así, cuando ya yo salí al exilio. En mi casa está mi mamá. Entonces está, pues, le pusieron un vigilante, lo están vigilando continuamente, quién entra, quién sale, quién va, quién no viene, todo la tienen vigilada. Entonces, al salir en ese momento de la casa, ya saben ellos, si abren la puerta, ya saben ellos. Entonces, eso es lo personal, por ser opositor, y eso que mi mamá ha sido muy prudente, gracias a Dios, ¿verdad? No la han dañado físicamente, porque emocionalmente, pues, claro que está solo ponerle un poste, le digo a esa persona que te está vigilando, que no te deja tranquilo a la casa, que te empiezan a gritar delincuentes, traidores de la patria y todas las ofensas que se puedan ocurrir, eso daña pues también te daña psicológicamente, pues ya es un abuso total de lo que se está viviendo allá. Pero ahora con esta realidad, pues ahora hay que ser más discreto. No puedes decir viva Nicaragua libre, no puedes opinar abiertamente porque te joden, más de lo que ya te jodieron. Varios colegas allá en Nicaragua, colegas de medios de comunicación, se han abstenido de dar declaraciones por su seguridad. Nos llamó la atención porque incluso durante ocasiones muy tensas, como las manifestaciones por el INS, sí declararon, pero ahora tienen miedo. ¿Cómo se diferencia la situación actual de ocasiones anteriores? ¿Y cuál ha sido tal vez su experiencia personal o de la gente cercana a usted que tiene en Nicaragua con esta situación, con esta coyuntura? Los periodistas independientes de Nicaragua pues están en un tormento, porque hacer un periodismo honesto, transparente, con la verdad, que es denunciar todos los crímenes de donde vengan, pues en este momento los crímenes lo comete el Estado. Entonces el Estado lo que hace
es inventar una ley de ciberdelito que lo que hace es ponerle un bozal a toda la población, no solo a los periodistas. Entonces todo aquel que comparta alguna noticia en contra del gobierno, ellos inmediatamente buscan cómo apresarlos, cómo meterlos a la cárcel. Entonces es lógico, hay que decirlo así, que el periodista de Nicaragua pues sea muy prudente en este momento. Hay quienes se van a abstener de comentar públicamente para no involucrar a su familia, para que su familia no se mire perjudicada. Entonces a esto es que ellos están siendo prudentes. En el 2018 teníamos un pueblo en las calles, entonces todo el mundo iba y daba la noticia. Ahí salieron un montón de periodismo, pero ya en la actualidad lo que tenemos es un estado de sitio. O los paramilitares tomaron la calle. La policía de Ortega, no puedo decir Policía Nacional, tengo que decir Policía de Daniel Ortega, está en las calles y hace lo que quiere, pues. Mata con licencia, tiene licencia para matar, para dañar. Entonces, o sea, hay que ser muy prudente, esa es la gran diferencia, que tenemos un estado de sitio totalmente. No es lo mismo, pues no es lo mismo que el 18 donde todo el pueblo estaba en las calles y ahora que hay que tener tanta cautela para poder abrir la puerta de tu casa. Ok, ¿qué espera usted de la comunidad internacional, de Costa Rica, de Estados Unidos? Algunas personas piensan que Nicaragua nunca va a poder enderezar su democracia sin intervención de otros países que sancionen las acciones del gobierno actual, pero otros temen más bien la intervención extranjera porque puede terminar castigando al pueblo y no haciendo nada contra el gobierno como ha pasado con embargos o cosas así. La comunidad internacional juega un papel clave en esto porque hoy, ¿no? Hoy tiene que hacer algo, no para mañana, no para 4 días después, hoy. Tienen que decir la comunidad internacional acciones concretas, ya no de papelitos, que sí son importantes, pues claro, porque dadas a esas sanciones a nivel internacional que se le fue dando al gobierno ilegítimo de Ortega y Murillo, pues ellos ya se sienten como te decía, con la soga en el pescuezo, ya saben que no tienen salida. Pero ya no es cuestión nada más de papeles, es de acciones concretas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si se le puede aplicar la Carta Democrática a Nicaragua sería excelente. Si se le puede aplicar la Ley Renacer de Estados Unidos a Nicaragua, excelente. Y esto no es una cuestión en contra del pueblo de Nicaragua como ellos lo quieren ver, porque ellos dicen que es injerencismo y no es cierto. O sea, los derechos humanos van sobre cualquier soberanía, o sea, no, los derechos humanos es lo que se tiene que defender y en Nicaragua están totalmente violentados. Por eso es que incluso en la OEA se está tratando de aplicar la Carta Democrática. Vamos a ver si se puede y no le dan largas, porque también hay quienes le dan largas al asunto y este momento no es de diálogo, es de acción. Entonces eso se espera de la comunidad internacional y especialmente de Estados Unidos, que ha tenido un importantísimo trabajo en esto, pues sancionando a tantos funcionarios del desgobierno, incluso a los familiares de Ortega. En estos días su hija fue sancionada por Estados Unidos y tantos negocios turbios del gobierno que han sido castigados. Esa es su arrechura. Su arrechura me refiero al enojo y frustración que tiene Ortega porque todo el lavado de dinero que él tiene, porque es una conspiración totalmente, es un narcoestado. Entonces, eso es lo que él le daña. Pero él pone de excusa la injerencia, pero no es así. Entonces, a esta raíz, pues espero que la comunidad internacional tome acciones concretas y ya castiguen por completo, lo desconozcan al gobierno ilegítimo de Ortega y Murillo. Y pues Costa Rica, su papel es fundamental. Fue de los primeros países que nos dio un apoyo y abrió las puertas también. El gobierno, pues hay que decirlo que nos recibió a los exiliados por acá, que sí el proceso ha sido, para nosotros diríamos, muy desconocido. Claro, pues es algo nuevo para los exiliados, pero Costa Rica ha dado la mano, o sea, ha sido una voz amiga en este proceso y espero que siga así. Espero que siga así porque esto es un comienzo. Para la nueva Nicaragua hay que tener amigos y ese amigo pues esperamos que siga siendo el pueblo costarricense, que siempre ha estado ayudándonos pues para alcanzar la verdadera democracia y la paz que tanto anhela el pueblo nicaragüense.
el pueblo lo que quiere son acciones, más que intervención. Bueno, la intervención de palabritas, ¿verdad? Porque uno dice intervino porque dijo que no hicieran. No, es cuestión de que ya se hagan hechos concretos como te compartía. Y el pueblo es lo que anhela también esa ayuda. Porque si bien es cierto que muchas de las cosas que ahorita están pasando, o sea, esa subida de tono de la represión en Nicaragua en estos momentos tiene que ver con muchas de las sanciones que se le han metido a todos los cercanos y allegados, incluso familiares de los Ortega Murillo, pues ellos, ellos arremeten contra el pueblo. Pero en sí, o sea, el pueblo les perdió el miedo. Es que miedo no hay prudencia, que es diferente. Hay prudencia. Entonces, el asunto aquí es que castiguen o que sancionen a Nicaragua en papel y no en acciones concretas. Ahí sí es el problema. Porque si le siguen diciendo que Nicaragua no cumple con los derechos humanos, ya lo sabemos todo. O sea, los Ortega no están en una dictadura total. Pero si le dicen, bueno, no reconocemos más este gobierno, ahí sí le van a apretar. Ahí sí le van a apretar el pescuezo. Ahí sí se va a sentir ahorcado y va a tener que ir aflojando más y sacar a los presos políticos y haciendo las reformas adecuadas. Pero con acciones concretas. En Costa Rica se reciben múltiples solicitantes de refugio de Nicaragua, en especial en momentos de alto conflicto. ¿Se podría esperar que haya un aumento en esas solicitudes producto de la situación actual o es algo que me está afectando más directamente a los líderes de oposición, pero realmente la ciudadanía no va a responder, digamos, como sí respondió con las manifestaciones por el INS? Para este año se espera, bueno, para estos momentos se espera una tercera o cuarta oleada de exiliados. El nicaragüense, pues, incluso la juventud no aguanta ya la situación, ¿verdad? Allá, entonces están buscando cómo salir, cómo migrar a otros países, cómo exiliarse en otros países. Hay unos que saldrán como exiliados, otros que saldrán nada más con cuestión de migración, pero siempre dada a la situación insostenible e insoportable que atraviesa Nicaragua. Claro, o sea, Costa Rica tiene más de 500,000 de nicaragüenses. A las cercanías es la primera opción de muchos. Pero ya hay que ver que en estos momentos hay quienes están buscando cómo buscar más el norte. Pero sí, bueno, el norte me refiero ya a Estados Unidos. Pero sí viene otra oleada fuerte. Incluso hace poco estaban entrando, no dejan de entrar. Claro que no con la intensidad del 2018, pero sí siguen entrando. Igual recordar pues que Costa Rica, por así decirlo, por tradición, es el principal país donde los nicaragüenses emigran. Entonces siempre será un foco. Pero en esta circunstancia es muy probable que se venga una mayor cantidad en este corto tiempo. Y por último me queda una pregunta, perdón. ¿Cómo cree que esto va a afectar la participación en las elecciones en Nicaragua? Porque en las últimas el gobierno celebraba una gran participación con sus datos, pero la oposición insistía en que estaba sucediendo todo lo contrario, que había gente que se estaba quedando en la casa. ¿Esta situación va a asustar a la gente para salir a votar o cómo lo ve? El tema de la abstención electoral, la abstención del voto popular, no es de hoy, o sea, no es de esto, hay que decirlo claro. Incluso en el 2011, 2006, me voy para atrás todavía, hubo una abstención electoral enorme y eso se ha ido incrementando durante el tiempo hasta hoy, pues. O sea, no es una cuestión de que solo sea por esto que está provocando hoy Ortega, que está haciendo hoy Ortega. No, va más atrás, pero claro que sí repercute, porque la gente está decidida a votar a como sucedió en 1990. En la casilla 1 todos a votar por Doña Violeta. Entonces, sí, la gente está dispuesta a votar, pero por una única casilla y un candidato creíble,
que una a la población, no que una sus intereses particulares, y eso es lo más delicado del asunto. Pero, o sea, anteriormente una abstención del 70% de la ciudadanía y solo el 30 y pico votaron, y el Consejo Supremo Electoral lo que hizo fue invertir esos datos. Y eso está comprobadísimo, pues. Vos te vas al escrutinio que hizo el Consejo Supremo Electoral y vas a ver una anomalía de votos, una incoherencia de una suma como de aproximadamente 500.000 votos a favor del frente que no están, o sea, no están. Eso no existe. Entonces, la anomalía siempre va a haber. Ortega en estas elecciones preparó todo el canal para robársela. Mientras no haya una situación creíble, observación internacional y reformas electorales creíbles, con un consejo electoral creíble, el pueblo de Nicaragua no va a salir a votar. Y si sale a votar, va a saber que se las van a robar. Pero esta situación, como te digo, no es algo que sea en sí el problema de la abstinencia. Tiene que ver mucho con la falsa oposición que ha habido durante tanto tiempo. Doble tracción. Acabamos de escuchar vía pregrabado a uno de esos jóvenes manifestantes que tuvimos hace 3 años, en 2018, producto de las manifestaciones que se dieron en contra de reformas al Instituto Nacional de Seguridad Social, equivalente aquí en Costa Rica a lo que sería la Caja, allá en Nicaragua. Y bueno, su perspectiva y análisis de la situación actual como internacionalista que es, por supuesto como activista por la democracia nicaragüense y como solicitante de refugio aquí en Costa Rica, con familia todavía allá en Nicaragua. Él se guarda el anonimato, como la mayoría de las fuentes en este momento, por razones de seguridad, pero se define como uno de los voceros, o se identifica como uno de los voceros del movimiento 19 de abril en Carazo, que es uno de los departamentos de allá. Hace 3 años, en 2018, él nos comentaba aquí en el programa de cómo se dio una masacre en julio ahí, donde se cortó agua, se cortó luz, se cortaron comunicaciones, y muy poca gente conocía de eso, pues no logró trascender en los medios producto de esos cortes, salvo aquí en la doble tracción donde él nos compartió su historia. Entonces, para terminar, escucharemos un extracto pequeño de lo que él describe que pasó en ese momento en Carazo, pues conmemorando estas personas caídas durante esas represiones y que sirva de recordatorio para lo que está en juego en estos momentos en nuestro país vecino, y que sirva de recordatorio para lo que está en juego en estos momentos en nuestro país vecino. Esto es La Doble Tracción y nos escuchamos en el próximo programa. Doble tracción. Recalcarte algo rapidito. Yo soy de un departamento de Nicaragua que se llama Carazo. El 8 de julio fue la masacre más fuerte que ha habido allá. Allá, un día anterior cortaron el servicio de agua, el servicio eléctrico, los celulares estaban descargados y aparte de eso cortaron el internet, no se podía hacer ninguna comunicación vía WhatsApp. Hasta las 7 de la mañana llegó, que el ataque comenzó a las 5:35 de la mañana. Ese día hubieron 35 bajas, 35 muertes, y esas no se conocen en el mundo, no se conocen en los periódicos porque simplemente no se podía entrar al departamento. Jinotepe, Diriamba y Dolores fueron masacrados, los chavalos torturados. José Manuel Campos, Chema, lo agarraron vivo, le quitaron las uñas vivo, lo torturaron y después lo ajusticiaron. 24 años, igual te puedo hablar de Ochoa que tenía 18 años y lo mataron diciendo aquí estoy, somos los mismos, no disparen. Le dispararon y cuando estaba herido le rogó por favor no me disparen y le dispararon. Entonces eso no lo conoce el mundo, y si hoy estamos aquí la oportunidad por lo menos ser voces de los que ya no están o los que están sufriendo,
porque aparte de eso también hay presos políticos. Discúlpame que me esté soltando un poco, pero es la única oportunidad que tengo para hablar de esto. Y te puedo hablar perfectamente de personas que están presos, son 3 hermanos, ¿no? Que se me vienen a la mente son Giancarlo, Luis Miguel y Harvey, que están presos, están en la causa. Los 3 son músicos ellos. Y ellos antes les cantaban consignas al gobierno, en pro del gobierno. Pero como son seres pensantes, seres que sí tienen una ideología clara, que es el humanismo y el amor por la patria, cuando empezaron a cantarle la música, a decirle las verdades al gobierno, lo empezaron a perseguir. A Luis Miguel le metieron un balazo incluso el 21 de abril, y él siguió en la causa, y hoy está preso él. Al igual que Raúl Rojas, que también está preso, y él ni siquiera se metió solo porque su papá apoyó la causa y su hermano apoyó la causa de una manera justa. Y él está preso, hoy era su juicio, y lo están acusando de narcotráfico, de asesinato, de secuestro y un montón de cosas más, y él no tiene nada de eso, pero le están metiendo casos, y eso no lo conoce el mundo. Y los hermanos que nos puedan estar escuchando acá, no queremos invadirlos, la verdad, pero si ustedes no nos acogen, ¿dónde vamos a ir para vivir? De acuerdo. Bueno, pues ya lo que nos contás que ha sido invisibilizado desafortunadamente a los ojos de la prensa, bueno, por acciones del gobierno, pues ya quienes nos escuchan lo conocen. También hay quienes nos escuchan, y como vos te dirigiste a los costarricenses, es importante recordar que la mayoría de estas personas están solicitando refugio, y que estadísticamente menos de 1% de los privados de libertad en Costa Rica son refugiados, y menos de 1% son refugiados nicaragüenses. O sea, es atípico encontrar que una persona que solicita refugio sea una persona que resulte peligrosa para el sistema. Doble tracción. Doble tracción.